Otra vez, hermanos, buenos días y Dios les bendiga. Espero que ustedes estén bien. Si ustedes tienen una Biblia, por favor, ábrenla a Jueces 9. El capítulo 9 de Jueces, por favor. Antes de empezar la predicación, yo quiero decirles dos cosas. La primera es que el Internet nos ha dado problemas durante 2 semanas. Entonces, si algo me pasa esta mañana, espérame por favor. Yo tengo un plan B y también un plan C y yo vengo. Entonces, si algo me pasa, espérame por favor. La segunda cosa es que Jueces capítulo 9 tiene 57 versículos. Entonces es un capítulo largo. Sin embargo, no creo que la predicación sea más larga que normal. Entonces, tengan paciencia conmigo esta mañana. Como un repaso, estamos estudiando el libro de Jueces. Y yo creo que el autor de Jueces quería que los israelitas conocieran su historia como el pueblo de Dios, pero también que ellos comprendieran su necesidad de un líder, un rey piadoso, escogido por Dios, y también que ellos reconocieran la fidelidad de Dios en sus vidas. Y yo creo que cada parte, cada relato en el libro de Jueces nos muestra nuestra necesidad para Cristo. Entonces, el punto esta mañana es muy sencillo. Necesitamos a Cristo. Voy a leer Jueces capítulo 9, pero en secciones, tomando pausas para hacer comentarios o aplicaciones durante la lectura, pero sin profundizarlos. Entonces, si ustedes quieren tomar notas, sería bueno hacerlo. Y después de leer todo el capítulo, solamente yo quiero hacer 2 aplicaciones. Quizás a 12 o 200, pero yo quiero hacer 2 aplicaciones después de leer todo el capítulo. Bueno, Jueces capítulo 9, versículos 1 al 6. Abimelech, hijo de Jerubbaal, fue a Siquem a los parientes de su madre y les dijo a ellos y a toda la familia de la casa del padre de su madre: hablan ahora a oídos de todos los habitantes de Siquem. ¿Qué es mejor para ustedes? ¿Que todos los hijos de Jerubbaal, 70 hombres, reinen sobre ustedes? ¿O que reine sobre ustedes un solo hombre? Además, acuérdense que yo soy hueso y carne de ustedes. Y los parientes de su madre hablaron todas estas palabras por él a oídos de todos los habitantes de Siquem. Y ellos se inclinaron a seguir a Abimelech, porque dijeron: es pariente nuestro. Le dieron 70 piezas de plata de la casa de Baal-Beret, con las cuales Abimelech tomó al suelo hombres indignos y temerarios que lo siguieran. Luego fue a la casa de su padre en Ofra, y sobre una piedra mató a sus hermanos, los hijos de Jerubbaal, 70 hombres. Pero Jotam, el hijo menor de Jerubbaal, se libró porque se escondió. Y se reunieron todos los habitantes de Siquem y todo Bet Milo, y fueron e hicieron rey a Abimelech junto a la encima de pilar que había en Siquem. Esta vez, hermanos, en este relato el juicio de Dios no era de un enemigo externo, de otro país, sino de un enemigo eterno, alguien del pueblo de Dios, del pueblo de Israel.
y porque Abimelech era un hijo de Gedeón. Y muchas veces en nuestras vidas, en nuestras iglesias, vamos a tener enemigos de dentro, como Pablo escribió en Hechos 20. Entonces, siempre necesitamos tener cuidado y protegernos contra los enemigos adentro y afuera. Abimelech era un hombre indigno que se rodeaba de hombres indignos. Abimelech solamente buscaba sus propios intereses y nunca consideraba los intereses de los demás. Y esto es contrario a la palabra de Dios. Por ejemplo, Pablo escribió en Filipenses 2, 3 y 4, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde. Cada uno de ustedes considera los intereses de los demás. Discúlpeme bueno, voy a leer este pasaje porque creo que es importante. Filipenses 2. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. También, no hay ninguna evidencia de que los otros hijos de Gedeón quisieran reinar. No tenemos ninguna evidencia de esto. Y Abimelech estaba dispuesto a matar a sus hermanos en público para conseguir lo que él quería. Y también los habitantes de Siquem no eran mejor que Abimelech. Aprobar y apoyar el mal es tan malo como cometer el mal. Aprobar y apoyar el mal es tan malo como cometer el mal. Y también en la providencia de Dios, un hijo de Gedeón, Jotam, se libró. Entonces vemos la providencia de Dios. Bueno, ahora versículos 7 al 21. Cuando se le informaron a Jotam, fue y se paró en la cumbre del monte Gerizim, y alzando su voz, clamó y les dijo, escúchenme, habitantes de Siquem, para que los oiga Dios. Una vez los árboles fueron a ungir un rey sobre ellos, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Pero el olivo les respondió, ¿he de dejar mi aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres, para ir a ondear sobre los árboles? Entonces los árboles dijeron a la higuera, ven, reina sobre nosotros. Pero la higuera les respondió, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ondear sobre los árboles. Después los árboles dijeron a la vid, ven tú, reina sobre nosotros. Pero la vid les respondió, he de dejar mi vino nuevo que alegra a Dios y a los hombres para ir a ondear sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, ven tú, reina sobre nosotros. Y la zarza dijo a los árboles, si en verdad me unen por rey sobre ustedes, vengan y refúgiense a mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y consuma los cedros del Líbano. Ahora pues, si ustedes han procedido con verdad e integridad al hacer rey a Abimelech,
y si han procedido bien con Jerobaal y su casa, y si han procedido con él como él merecía, pues mi padre peleó por ustedes y arriesgó su vida y los libró de la mano de Madián. Pero ustedes se han rebelado hoy contra la casa de mi padre y han matado a sus hijos, 70 hombres, sobre una piedra, y han hecho rey sobre los habitantes de Siquem a Abimelech, el hijo de sus sierva, porque es pariente de ustedes. Si han pues procedido hoy en verdad e integridad para con Jerobaal y su casa, regocíjense en Abimelech, y que él también se regocije en ustedes. Y si no, salga fuego de Abimelech y consuma a los habitantes de Siquem y de Bet Milo. Y salga fuego de los habitantes de Siquem y de Bet Milo y consuma a Abimelech. Entonces Jotam escapó y huyó, y se fue a Beer, y permaneció allí a causa de su hermano Abimelech. Hermanos, hay que notar que la rebelión contra Dios y el pecado de todas las tribus de Israel eran tan graves que nadie hizo nada para oponerse a Abimelech. Y también Jotam debe ser elogiado por enfrentarse a los habitantes de Siquem. Y algo interesante es que el monte Gerizim era un monte de bendición. Sin embargo, durante una época de tal pecado y maldad, se convirtió en un monte de maldición. Y un punto de la maldición de Jotam es que los árboles que tienen a Dios como su creador no necesitan a un rey. Y Gedeón sabía esto. Por ejemplo, leemos en versículo 23 de capítulo 8. Pero Gedeón les respondió: no reinaré sobre ustedes, ni tampoco reinará sobre ustedes mi hijo. El Señor reinará sobre ustedes. Pero un hombre indigno como Abimelech, una zarza según la historia, buscará siempre su propia gloria en vez de la gloria de Dios. Ahora, capítulo 9, versículo 22. Abimelech reinó 3 años sobre Israel. Desde el principio de este relato, Abimelech tenía la intención de ser rey sobre todo Israel, no solamente Siquem. Y es interesante que la palabra en este versículo, en versículo 22, para reinar, en este versículo es diferente de la palabra para reinar que Abimelech usó en versículo 2. Entonces, el autor del libro de Jueces quiere dejar claro que Abimelech no es un rey verdadero. Hay otro rey en el futuro. Pero Abimelech no fue un rey verdadero. Bueno, Jueces, capítulo 9, versículos 23 a 25. Pero Dios envió un espíritu de discordia entre Abimelech y los habitantes de Siquem. Y los habitantes de Siquem procedieron perfectamente con Abimelech, para que viniera la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobaal, y recayera la sangre de ellos sobre su hermano Abimelech, que los mató, y sobre los habitantes de Siquem, que fortalecieron
las manos de él para matar a sus hermanos. Los habitantes de Siquem pusieron emboscadas contra él en las cumbres de los montes y robaban a todos los que pasaban cerca de ellos por el camino. Y se lo hicieron saber a Abimelech. Encontramos que Dios envió un espíritu de discordia como venganza contra Abimelech y los habitantes de Siquem. Veamos por favor versículos 56 y 57 de capítulo 9, el fin del capítulo. Así pagó Dios a Abimelech por la maldad que había hecho a su padre a matar a sus 70 hermanos. Dios también hizo volver sobre sus cabezas toda la maldad de los hombres de Siquem, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobbaal. Romanos 12, 19 dice, mía es la esperanza, yo pagaré, dice el Señor. La venganza es de Dios. Y Dios no es el autor de mal, pero bajo su mano soberana, incluso el mal logrará sus propósitos. Ahora versículos 26 al 29. Gaal, hijo de Ebed, vino con sus parientes y pasaron a Siquem. Y los habitantes de Siquem pusieron su confianza en él. Y salieron al campo y vendimiaron sus viñedos, pisaron las uvas e hicieron fiesta. Y entrado a la casa de su Dios, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech. Entonces Gaal, hijo de Ebed, dijo, ¿quién es Abimelech y quién es Siquem para que le sirvamos? ¿No es acaso hijo de Jerobbaal? ¿Y no es Saúl su oficial? Sirven a los hombres de Amor, padre de Siquem, pero ¿por qué hemos de servirle a él? ¿Quién pusiera este pueblo en mis manos? Entonces yo quitaría a Abimelech, diría a Abimelech, aumenta tu ejército y sal. Aquellos que no siguen a Dios son fácilmente influenciados por lo demás. Y también aquellos que no siguen a Dios son presa fácil para aquellos que buscan su propio interés solamente. Y Jael era indigno como Abimelech. Y es posible que él no fuera un israelita tampoco, pero él es enemigo, él es indigno como Abimelech. Ahora, versículos 30 a 33. Cuando Zebú, gobernante de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira, y envió secretamente mensajeros a Abimelech, diciendo, Gaal, hijo de Ebed, y sus parientes han venido a Siquem y están aborrentando a la ciudad contra ti. Ahora pues, levántate de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscada en el campo. Y en la mañana, en cuanto salga el sol, te levantarás temprano y atacarás la ciudad. Entonces cuando Gaal y el pueblo que está con él salga contra ti, harás con ellos lo que te venga a mano. Hermanos, en esta sección vemos que el ciclo de apostasía siempre conduce a más y más pecado. Es el ciclo de la apostasía, más y más pecado. Bueno, versículos 34 a 41.
Abimelech y todo el pueblo que estaba con él se levantaron de noche y pusieron emboscada contra Sequim con 4 compañías. Gael, hijo de Ebed, salió y se paró a la entrada de la puerta de la ciudad. Y Abimelech y el pueblo que estaba con él salieron de la emboscada. Al ver Gael a la gente, dijo a Zebul: «Mira, viene gente bajando de las cumbres de los montes». «Estás viendo la sombra de los montes como si fueran hombres», le dijo Zebul. Pero Gael volvió a hablar y dijo: «Veo gente que baja de la parte más alta de la tierra, y una compañía viene por el camino de la encina de los adivinos». Entonces Zebul le dijo: «¿Dónde está ahora tu jactancia con la cual decías: ¿quién es Abimelech para que le servamos? ¿No es este el pueblo que despreciabas? Ahora pues, sal y pelea contra él». Y salió Gael delante de los habitantes de Sequem y peleó contra Abimelech. Abimelech lo persiguió, pero Gael huyó delante de él. Y muchos cayeron heridos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelech se quedó en Aruma. Pero Zebul expulsó a Gael y a sus parientes para que no se quedaran en Sequem. Pecado a menudo tiene un alcance más negativo y mayor de los que se puede imaginar. Y un comentario, una aplicación muy importante: mi pecado no es solo mi problema. Siempre afecta a otros. Mi pecado no es solo mi problema. Siempre afecta a otros. Bueno, versículos 42 a 55. Al día siguiente, el pueblo salió al campo y se lo hicieron saber a Abimelech. Y él tomó a su gente, la dividió en 3 compañías y puso emboscadas en el campo. Cuando miró y vio al pueblo salir de la ciudad, se levantó contra ellos y los mató. Entonces Abimelech y la compañía que estaba con él se lanzaron con ímpetu y se situaron a la entrada de la puerta de la ciudad. Y las otras 2 compañías se lanzaron contra todos los que estaban en el campo y los mataron. Y peleó Abimelech contra la ciudad todo aquel día, capturó la ciudad y mató a la gente que había en ella. Entonces arrasó la ciudad y la sembró de sal. Al oír esto, todos los habitantes de la torre de Sequem se metieron en la fortaleza del templo de El Beret y le informaron a Abimelech que todos los habitantes de la torre de Sequem estaban reunidos. Abimelech subió entonces al monte Salmón, él y toda la gente que estaba con él, y tomando Abimelech un hacha en su mano, cortó una rama de los árboles, la levantó y la puso sobre su hombro, y dijo a la gente que estaba con él: «Lo que me han visto hacer, apresúrense y hagan lo mismo». Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama y siguió a Abimelech, y las pusieron sobre la fortaleza. Prendieron fuego a la fortaleza sobre los que estaban adentro, y murieron también todos los de la torre de Sequem, como 1000 hombres y mujeres. Después Abimelech fue a Tebes, la situó y la tomó. Pero había una torre fortificada en el centro de la ciudad, y todos los hombres y mujeres, todos los habitantes de la ciudad, huyeron allí. Se encerraron y subieron al techo de la torre. Abimelech vino a la torre, la atacó y se acercó a la entrada de la torre para prenderle fuego. Pero una mujer arrojó una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech, rompiéndole el cráneo.
Entonces él llamó apresuradamente al muchacho que era su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, no sé qué se diga en mí, una mujer lo mató. Y el muchacho lo traspasó y murió. Cuando los hombres de Israel vieron que Abimelech había muerto, cada cual se fue para su casa. El pecado nunca está satisfecho y siempre buscar más y más maldad. Bueno, hermanos, yo sé que es mucho en este capítulo, pero yo tengo dos aplicaciones. La primera, creo que necesitamos a buenas amigas en nuestros días. Necesitamos a buenos amigos. Es importante escoger a nuestros amigos cuidadosamente. Queremos buscar amigos que nos animen, nos ayuden a seguir a Cristo. Importan nuestros amigos. Sin embargo, aunque es importante, no es lo más importante. Entonces, número 1, necesitamos a buenos amigos. Pero la segunda aplicación, lo más importante, necesitamos a Cristo. Nuestros corazones se inclinan al mal siempre, como leemos en versículo 3 de este capítulo. Otra vez yo quiero leer versículo 3. Y los parientes de su madre hablaron todas estas palabras por él a oídos de todos los habitantes de Siquem. Y ellos se inclinaron a seguir a Abimelech. Hermanos, siempre nuestros corazones se inclinan al mal. Entonces, necesitamos ayuda. En el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 21, Dios dijo: porque yo conozco el plan que ahora están tramando antes de que los traiga a la tierra que juré darles. En otras palabras, Dios conoce la mala condición, la mala intención del corazón. El libro de Deuteronomio es claro sobre la condición del corazón. Encontramos un buen resumen de esta condición en Jeremías 17, versículo 9. Más engañoso que todo es el corazón, y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? También Jesús dijo en Mateo 15, versículo 8, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Entonces, hermanos, creo que sabemos que necesitamos ayuda. Necesitamos a un rey y a un salvador. Necesitamos a Cristo. Entonces, dependemos de Dios, dependemos de la gracia de Él. En Ezequiel 11, versículos 19 y 20, Dios dijo: yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Hermanos, para nosotros, la solución contra un corazón que siempre se inclina al mal es el pacto nuevo, la obra de Jesús en la cruz. Es fe en Jesús.
Entonces, es la verdad, necesitamos a buenos amigos. Ellos pueden ayudarnos en nuestro camino con el Señor. Pero lo más importante es que necesitamos a Cristo. Para evitar el pecado que encontramos en Jueces 9, necesitamos a Cristo. Es un mensaje muy sencillo, pero necesitamos a Cristo. Oremos. Dios, gracias por la obra de Jesús en la cruz para nosotros. Gracias por el hecho de que Él es nuestro juez, Rey y Salvador. Que tú seas glorificado en todo. Y que estemos conformados a la imagen de Cristo. Ayúdanos, por favor, para que tengamos corazones que siempre se inclinen hacia ti. Sabemos la condición de nuestros corazones y por eso sabemos que necesitamos a Cristo. Por favor, queremos enfocarnos en Cristo cada momento de cada día, otra vez para que seas glorificado en todo. En el nombre de Jesús. Amén.